Ok. Entonces, hermanita, quiero darle la bienvenida y para los que no la conocen, nuestra hermana Lisa es muy activa en la iglesia del Fuego. Me gustaría que nos diera una breve reseña antes de comenzar y luego, por favor, hacer la oración y seguidamente sigue con el tema. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. ¿Sí me escuchan? ¿Sí Sí, me sí, escuchan bien? sí. Bueno, primero le quiero dar las gracias a usted y a su esposa y a todos mis hermanos que están esta noche, porque yo sé que darse un tiempito para ponerse ahí frente al computador y a ver qué dicen y cuál es el tema de hoy es solo por inspiración del Espíritu, porque nosotros de nosotros mismos como que nada nos mueve, pero el Espíritu Santo obrando en nosotros hace que sintamos ese gusanito, ¿no? Así que si de lo que hablamos hoy, por lo menos una, si no todas las personas, podemos recibir el mensaje que yo siempre digo, el Señor nos usa, porque nunca olvido, antes de que yo comience mi ministerio, que yo lo llamo ahora un ministerio chiquitico, pero es un ministerio porque hago pósteres con los versículos bíblicos y los pongo en diferentes ciudades en el Ecuador, en diferentes terrenos vacíos, regalo Biblias y persona a persona, no así, tome, lleve y vea qué hace con ella, no, personas inspirándolas a conocer de Dios y luego pues un año bíblico. El año pasado comencé con un año bíblico por inspiración del Señor, eran 2 personas. Yo le dije, Señor, 2 no más, ya no más, pero el Señor me trajo 150 personas y Él mismo me motivó este año a hacer el segundo por la emoción, por la alegría que la gente experimentó y este año ya estamos 200 personas en un grupo que es de estudio diario y como 50 en un grupo solo del video, porque pues ahora hacemos un videíto y yo me sorprendo, hermanos, yo lo hago, pero yo me sorprendo cuando la gente me dice, Lisa, me encantó, Lisa, entendí. Y yo digo, eso solo es obra del Espíritu y uno humilde. Y yo siempre tengo de frente dos cosas. Una, que el apóstol Pablo dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios y dicen que no es ni el que siembra ni el que riega, sino Dios que es quien da el crecimiento. Y la otra palabra está en Isaías que dice, así será mi palabra que sale de mi boca, que no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero para todo aquello para lo que la envíe. Entonces, con eso en mente, vamos a hacer una oración, hermano Jairo. Cariñoso y amante Padre Celestial, te damos las gracias por bendecir nuestras vidas de esta manera maravillosa, porque hoy hemos vencido, pues nos levantamos, caminamos, a lo mejor muchos con dolores, con traumas, con problemas, pero estamos vivos y mientras estamos vivos hay esperanza. Y tu palabra santa dice que tú quieres que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, ayúdanos a que esta noche tu palabra impregna el corazón y la mente de cada hermano que escucha. ¿Para qué? Para que tengamos vidas bendecidas y para que podamos caminar cada día sabiendo que no estamos solos, sino que ese mismo Dios antiguo es el mismo Dios moderno y es el mismo Dios del futuro, porque Dios no cambia, sino que permanece para siempre. En el nombre de tu Hijo amado, amén. Amén. Hermanos, cuando mi hermanito Jairo me dice, tengamos un tema para esta noche, yo, ¿cómo le digo? Con humildad le digo, yo solo hablo de un tema que es el que me emociona y es en la lectura de las escrituras, porque yo siempre digo, este libro hermoso del que sé su historia, del que sé lo que ha pasado, para eso les recomiendo El conflicto de los siglos, que yo ya tenía 20 años en el Evangelio, porque yo conozco desde pequeña. Yo tenía como 20 años cuando lo leí por primera vez. Creo que tendría unos 27 años y para mí cambió mi manera de ver la relación mía con Dios, Dios obrando en este planeta y esta Biblia. Desde entonces nunca más le pongo nada encima, nunca más la tengo escondida por allá. Siempre para mí es el libro bonito porque a través del conflicto de los siglos descubrí que este libro es la palabra de Dios y que todo ese periplo que tuvo la palabra de Dios es porque una mano invisible la guiaba para que hoy lo podamos tener impreso en todas las casas y a muchas sin leer y hasta lleno de polvo. Pero que aquí hay palabra de vida eterna, que aquí están las respuestas a ese diario, a esas ansiedades, a esas peticiones, aquí es todo. Entonces yo soy una apasionada de recomendar la escritura, porque, por ejemplo, he notado que en muchos lugares, cualquier denominación,
porque siempre pienso que si una persona cree en Cristo como su Señor y Salvador, es mi hermano. No me importa si es católico, si es evangélico, si es adventista, es bautista, es mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor vino a buscar un pueblo preparado para buenas obras. Y eso es lo que me encanta de la Escritura, que la Escritura nos muestra al Señor de una manera maravillosa. Entonces, si tuviéramos que decir cuál es el tema de esta noche, conozcamos al Señor. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. Es maravilloso encontrar cosas tan lindas. Ayer hablaba con unos amigos y les digo, ¿no han probado un pan que se llama Ezequiel 4:9? No, les digo, es muy bueno porque está hecho conforme el Señor le dijo al profeta Ezequiel. Y las tres personas que estaban juntas dicen a univoz, y en la Biblia habrá recetas. Y yo le dije, para que vean, eso les pasa por no leer. Entonces busqué el libro de Ezequiel y les leí donde dice, harás una vasija, pondrás esto, esto y sal y harás pan. Entonces, así como ese caso, tengo muchos que las personas dicen, y eso dirá en la Biblia, y eso estará en la Biblia. Y yo digo siempre, como les decía, no importa la denominación, a mí nadie me dice una cosa diferente a lo que aquí dice. Cuando yo oigo o veo algo diferente, enseguida se me prenden las alarmas, porque no seguimos a hombres, seguimos al Dios Todopoderoso y a su Hijo que vino, resucitó y está arriba en el cielo. Entonces, cuando nosotros buscamos siempre obedecerlo y conocerlo, el Señor se muestra al hombre. Y esta noche yo quería compartirles que el año pasado les decía 150 personas se unieron. Este año tenemos, como yo digo que unas 250, ni las he contado, pero lo que sí veo es vidas cambiadas. La palabra de Dios tiene ese poder de cambiar vidas, ese poder para que nosotros obremos de manera diferente, para que seamos mejores. Y saben que he notado también que la palabra de Dios que dice, porque el que cree en Dios tiene que creer que Él existe, ¿no? Y que recompensa al que lo busca. Y eso he notado que es una realidad, porque conozco varios casos del año bíblico, del año pasado, que son vidas cambiadas y bendecidas. Por ejemplo, una muchachita, digo una muchachita, pues una amiga, una mujer mayor, ya es abuela, pero ella era una mujer orgullosa, era una mujer creída. Ella me decía a mí, Lisa, yo pierdo un reino en un segundo, porque lo que quería decir es no medito nada. Cuando yo tengo que tomar una decisión, se acabó. Esa misma mujer es la que me encuentro hoy, un año y medio después, que antes de esto, ella me llama hace como 2 meses, me dice, Lisa, ¿me puedes colaborar? Que he hecho mi casita y ta, ta, ta. Entonces yo me di cuenta enseguida, porque el Señor nos permite ver las cosas así, ¿no? Me vi enseguida que con el mismo trabajo, con el mismo jefe, en el mismo horario, y resulta con el mismo banco, y resulta que le habían ofrecido un préstamo, porque el anhelo de ella siempre había sido hacer su casita. Como era orgullosa, no quería rentar. Entonces, ella desde que ella vino al año bíblico, primero decía, yo soy católica, apostólica y romana, yo no quiero nada de esas iglesias. Y yo le decía, no te preocupes, yo no quiero que cambies de religión, yo quiero que conozcas al Dios de esa religión. Y solo lo vamos a hacer a través de su palabra, usa tu Biblia, cualquiera que sea. Empezó a leer, empezó, y yo siempre digo una cosa, no sé qué piensan ustedes, para mí, Dios es un seductor. Dios es un seductor. Usted no puede retirarse sin emocionarse. Si usted lee la Biblia a diario y si la lleva en un orden, vamos a decir que comienza el 1 de enero en Génesis y termina el 31 de diciembre en Apocalipsis, usted se va a enamorar de él. No hay otra, es que no hay otro camino. Va a terminar queriendo agradarlo, obedeciéndolo, va a querer que hacer las cosas que a él le agradan, vas a querer obedecer y vas a hacerlo por amor. No como cuando no lo conocemos, que nada más, como dijo Job, de oídas te había oído. No, leer la Biblia es una experiencia maravillosa porque yo he notado que en un momento, primero comienza la creación y Dios hizo esto y Dios hizo hágase, luego Adán y Eva, luego Caín y Abel, luego viene el diluvio, luego viene la nueva generación, luego los antidiluvianos que ya son ya después del diluvio, la Torre de Babel, todas esas historias a Abraham, Isaac, Jacob, luego Dios le dice a Moisés, haz esto,
Luego vamos para el desierto, el periodo de los jueces, Dios manda ángeles, que para Sansón, que para Barak, siempre entusiasmándolos, porque a Barak le dice, me parece que era a Gedeón, le dice, varón valiente y esforzado. Cuando Gedeón se estaba escondiendo, era un miedoso. ¿Por qué? Porque venían los filisteos y lo saqueaban todo. Se tenían que meter hasta debajo de las piedras. Sin embargo, el Señor se presenta a través del ángel, que es el Señor Jesucristo, frente a Gedeón y le dice, varón valiente y esforzado. Entonces, vemos a un Dios y que sucede, por ejemplo, a Moisés. Moisés dijo, yo soy tardo para hablar, que yo no puedo. Y el Señor dijo, tú lo vas a hacer a través de tu hermano. Pero sin embargo, vemos que siempre era Moisés quien hablaba. Y dice que era un hombre respetado en Egipto. Entonces, la escritura nos muestra esas cosas que nosotros como al leer por aquí y por allá no captamos. Y lo que les decía, luego el ángel le habla a Gedeón, le habla a muchas personas, a los jueces, pero sin embargo, hay un momento en que Dios te habla directamente a ti y a mí, en que el Señor dice, yo soy el Dios todopoderoso, o que el Señor te dice frases, yo soy el que pone comida en tu mesa, o yo hago vivir, yo hago morir. Entonces yo te lo digo, yo me emociono. ¿Por qué? Porque esa es la poderosa palabra de Dios. Si en una iglesia yo veo un ejemplo, ¿no? Que yo tengo 51 años. Muchas personas pensarán cuando alguien dice en la iglesia, eso no está bien, oh, esta es vieja, anticuada. Yo digo, a mí no se me aplica porque yo no tengo edad de 80 ni de 100. Yo tengo 51 y yo tampoco soy del grupo que nació, que metido en la iglesia y entonces me prohibían y ahora ya no sé porque todo era prohibición. No, yo nací un día cuando teniendo yo la influencia de la iglesia este, católica y la iglesia cristiana por el otro lado de los abuelos, un día Dios tuvo la misericordia de mostrarme la escritura. Yo vi ese libro oscuro lleno de polvo, tenía 10 añitos y yo vi que decía Santa Biblia. Y yo dije, yo me recuerdo tan clarito haciendo y abriendo. No sé si fue donde los abuelitos católicos o los evangélicos, pero yo sé que yo leí la Biblia. Y entonces, cuando yo vi que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo dije, en mi mente pequeña, oh, ve, aquí dice cómo lo hizo. Hasta ese momento nadie me había explicado cómo existía todo. Y entonces cuando yo lo vi, yo dije, aquí dice cómo lo hizo. Me emocioné y comencé los relatos porque yo siempre he sido muy conversadora. Entonces, esos relatos emocionantes me fueron atrapando, atrapando, y aprendí tantas cosas que el Señor impresionó mi mente de una manera tan bonita. Y siendo yo hija de padres separados, yo no tengo traumas, que mi papá nos abandonó, que mi mamá luchó. No, yo todo lo veo para la honra y gloria de Dios, que Dios tenía un propósito y un fin, y aquí estamos. Y el Señor me ha llevado mucho más allá de lo que yo hubiera pensado siquiera. Y siempre me gusta regresar a donde yo estuve, porque allí yo puedo ver cómo Dios hizo el cambio, cómo fue que de a poco o de a mucho Él me tiene donde estoy enamorada de Él. ¿Por qué? Porque yo me enamoré de Él cuando lo conocí. Entonces para mí Él es mi Padre, es mi proveedor. Yo no tuve necesidad del Padre terrenal que mucha gente tiene trauma, porque no estuvo, porque la imagen. Yo no, porque yo tenía un papá aquí. Aquí Él hablaba y yo entendía que era conmigo. Entonces, por eso yo digo que es un ministerio con mucha humildad, porque me doy el tiempo y a veces no me alcanza el tiempo porque también hay que trabajar, pero yo miro para allá y le digo, Señor, tengo que hacer esto, atender a la gente que llama, que quiere incluirse, que no entendió algo. Digo, Señor, vamos a hacer un pacto. Tú te encargas de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Y pueden creer, hermanos, que ha funcionado perfectamente. Él se encarga, aunque yo salga a las 3 de la tarde de mi casa, él me tiene la personita donde yo voy y hago mi negocio, que a lo mejor hubiera tenido que tener todo el día en la calle. Cuando uno le cree a Dios, Dios obra de una manera maravillosa. Entonces yo siempre insto a las personas a que sean bendecidas de la manera que yo fui bendecida. ¿Cómo? Conociendo la escritura.
hay un momento en esta maravillosa Biblia que él empieza a hablarle a uno directo, porque primero uno ve que dice, y se acordó Dios de Abraham, y se acordó Dios de Raquel, y se acordó Dios de Noé. Entonces yo empecé a pensar, oh, Dios se acuerda de uno. Hay momentos en que no estamos presentes, pero que sí se acuerda. En mi mente infantil, ¿no? Y luego empecé a ver que esta gente pedía y Dios oía. Y entonces yo dije, yo también puedo pedir. Y así comenzó esta relación con Él y este deseo de servir a la obra de Él, porque como yo puedo entender cuando el apóstol decía, el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo lo entiendo en este sentido de que vivo tan feliz hablando de Él, conversando de Él, atrayendo a otros. Yo siempre me sorprendo de mí misma, porque yo voy a un cajero y siempre en un Ross, en un Marshall, y yo siempre digo, oye, tienes lindo carácter, cuando tienen buen carácter, ¿no? Tienes bonito carácter. ¿Sabías tú que eso es uno de los requisitos para llegar al cielo? ¿Qué es lo que te vas a llevar? Ah, sí, sí, le digo, y a ti ya casi no te falta nada. Así que ponte las pilas, a lo mejor no es mañana, no te asustes, pero estás lista, busca de conocer más a Dios, de saber su voluntad, para que podamos ser emocionados con el regreso del Señor Jesús. El canto que ahora oíamos que decía del hogar en el cielo, ayer hablábamos con un grupo, ¿por qué las personas no están emocionadas con el cielo? ¿Sabe por qué? Porque están viviendo más aquí, en esta tierra, y está su ojo en la casa, en el carro, en las deudas. Entonces, cuando tú entiendes lo que dijo el apóstol, que tu ciudadanía no es la americana, ni es la nicaragüense, que tu ciudadanía no está aquí, sino que está arriba, uno se eleva a las cosas de arriba. Y yo he descubierto que el Señor es mi proveedor. Yo le hablo, Señor, tata, y el Señor contesta inmediato. Entonces, ¿cómo conseguí esa seguridad? Por ejemplo, otra cosa. En pandemia todo el mundo está asustado, tienen miedo, nos vamos a morir. Luego vienen las teorías conspirativas, que si no la vacuna, que si el chip. A mí no me preocupa nada de eso, se los digo con sinceridad de corazón, porque yo he leído la palabra de Dios y yo sé que la escritura habla claramente que estas cosas tienen que suceder. ¿Pero para qué? Para que sea más rápido o más pronto el regreso del Señor Jesucristo. Entonces, como les decía, leer la escritura nos libra de la esclavitud, como decía el apóstol, pero de esa esclavitud de que otro dice y yo creo lo que se diga ciego. No, yo pienso, ¿cómo dice el Señor? Por eso les decía al principio, en las iglesias, yo veo en una iglesia que el coro está con blue jean, yo digo, es tan mal. ¿Por qué es tan mal? Porque el Señor se preocupó hasta de cómo debían vestir los sacerdotes, hasta de los calzoncillos que debían llevar los sacerdotes. Dios se preocupó. Entonces, en la iglesia donde creemos que se mueve su Santo Espíritu, porque creemos que donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está allí, entonces quiere decir que es importante la vestimenta. No importa que tú seas humilde y vayas con el zapatito más viejo, llévalo limpiecito, pero prepárate y anda para la iglesia porque es importante. Voy a reunirme con Él y voy a dar un testimonio de que Él está en mi vida y de cómo yo puedo mostrar a otros el respeto, pero hoy oigo iglesias que dicen, no, porque la gente se regresa cuando dice que ahí visten muy elegante. Yo digo, ¿qué es eso? En lugar de que nosotros les mostremos a ellos la forma correcta, nosotros queremos agradarlos a ellos. Eso no es así. En una casa manda el dueño. ¿Y el dueño quién es? El Señor. Entonces debemos actuar y hacer como el dueño de la casa dice. Por eso a mí no me tiembla la lengua. Con respeto yo digo, mira, eso no está bien, porque la escritura dice otra cosa. Y verán que yo no he leído a Elena de White, que me encantaría haber leído todos sus libros, pero cuando yo leí la Biblia, yo entendí cuál, todo ese libro del Pentateuco, los 5 libros anteriores, hablan de nuestra relación, cómo Dios quiere que sea. Es decir, el servicio del sacerdocio. Los sacerdotes debían ser los preparados, los ilustrados. ¿Para qué? Para instruir al pueblo, para que el pueblo instruya a sus hijos y así nunca se pierda de vista la palabra de Dios y la reverencia al Dios Todopoderoso en el que hemos creído. Yo por eso insto a mis hermanos, a los 1, a los 5, a los 6 que estemos aquí esta noche. Primero, gracias por estar porque fue el Espíritu Santo que los movió. A veces hay necesidades físicas
y espirituales y emocionales, pero necesidades todas. Y todas pueden ser suplidas por el Señor. Y parecerá al que no ha tenido una relación así cercana, ay, esta hermana dice eso a lo mejor porque no tiene problemas. Ay, a lo mejor porque ella sí tiene economía y a mí me hace falta. No, yo entiendo, el apóstol dijo, sé vivir en necesidad y sé vivir en abundancia, pero en las dos cosas sea el nombre del Señor bendito. Y entonces cuando nosotros leemos la escritura, yo insto a todos a volver a la escritura, porque incluso en esta época de pandemia, a mí no me daba miedo la muerte. A mí yo estaba tranquila y que la pandemia está por aquí, sí, porque el Señor dijo que tendrían que venir estas pestes, pero ¿saben lo que me hizo a mí en cambio la pandemia? Me hizo darme cuenta que todo lo escrito, así como cuando Dios le dijo a Abraham, tu pueblo, tu descendencia será esclava en Egipto 400 años. Pasaron 400 años y Dios se acordó de la promesa a Abraham, porque Dios no se le escapa nada. Y entonces el Señor mandó un Salvador a Moisés y sacó al pueblo a Egipto, de Egipto a Israel. Y luego vienen estos 40 años en el desierto. Por eso les digo, lo que les voy a decir, lo que les estoy diciendo, es todo para ir a la escritura, es todo para ir a buscar allí esas cosas que nos fortalecen. Van 40, van al desierto. ¿Sabían ustedes que el recorrido entre Egipto, donde ellos estaban, a la tierra prometida solo duraba 15 días? En el peor de los casos, despacito, con niños recién nacidos y en los brazos, no era más de 20 días. ¿Y saben cuánto le tocó al pueblo de Israel? 40 años. La tierra prometida estaba a la vuelta de la esquina y ellos demoraron 40. Y la escritura da la respuesta. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, porque somos duros y porque no creemos al Señor o porque oímos, creemos y desobedecemos. Entonces, la lectura de la Biblia pienso yo que es como ese cable a tierra. Oye, así no, así, esto que estoy haciendo le agradará o no, esto no le agrada. Y entonces es un continuo hablar con Él, sabiendo todos los días que Él está presente en nuestras vidas y diciendo como Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí. Y así seguimos, aprendiendo y aprendiendo. 40 años en el desierto, sufriendo por su propio pecado, por su propia dureza de corazón. Pero cuando la persona le cree a Dios, todo fluye. Las cosas se hacen como más fáciles de llevar, cuando en verdad le hemos creído a Él. Pero dice la escritura, y me parece que es el apóstol Pablo, dice algo que me impresionó. ¿Y cómo oirán si nadie les ha hablado? ¿No? ¿Y cómo creerán en el que les habla si no hay quien les predique? Entonces nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Yo comprendí que cuando el Señor Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, nación y lengua, ¿por qué nosotros teníamos que predicarle a toda criatura, nación y lengua? Porque cuando yo les hablo a ustedes, yo me vuelvo a llenar. Entonces, cuando usted le habla a su vecina, usted se llena otra vez. Y esto es un constante retroalimentarnos. Encontré aquí en la escritura tantas frases bonitas. Saben que yo me emocioné tanto que me busqué una libretita para anotar, primero un resaltador, y entonces le pongo un resaltador bonito a mi Biblia y cada frase emocionante que me parece que el Señor dijo, pues yo voy y la resalto y luego la anoto en una libretita. Y en la Biblia, yo le pongo un sticker, un corazón, una estrellita, un corazoncito, total que mis sobrinas me han seguido mi ejemplo porque déjenme contarles que eso es lo más bonito, que el amor de Dios atrae. Mi familia ha sido creyente siempre. Mis sobrinas son bautizadas y todo, pero mis sobrinas no tenían una relación con el Señor como la tienen ahora. Y me gozo en el Señor y le agradezco porque la salvación llegó a mi casa de una manera más personal y más íntima. Ahora, mi hermana le sirve al Señor porque tiene un restaurante y el sábado y el domingo ella no abre, pero el sábado reúne en el restaurante un grupo de personas de las que están en el año bíblico o de personas que conquistamos. Siempre hay 20, 30 personas a las que se les habla la palabra de Dios, se conversa palabra de Dios y luego se almuerza y cada cual se va feliz a su casa.
Entonces, siempre inspirando a otros a acercarse a Dios. Las personas deben ver en nosotros algo diferente. Decía un predicador, nos creemos diferentes, no somos diferentes. Y yo digo, hoy, sí somos diferentes. Lo malo es creérnosla, ¿no? Porque el ser diferente y ser humilde ante esa diferencia, porque hemos conocido esta palabra, el Señor nos ha hablado, es tan bonito lo que inspira a los que quieran unirse. Escríbanme en al privado que están a tiempo porque estamos leyendo Segunda de Reyes. Entonces, yo puedo ver casos, y yo creo que todos los que leemos, como este Jeroboam, a quien Dios le quita el reino a Salomón y se lo da a Jeroboam. Y Dios le dice a Jeroboam, ¿por qué le está quitando el reino a Salomón? Y entonces hay gente que me dice, no, pero no fue a Salomón. No fue a Salomón que se lo quitó inmediato, le dijo, lo haré en el tiempo de tu hijo. Pero era a él a quien se le dio el castigo, ¿sí o no? Entonces, cuando leemos rápido, hay cosas que, pero cuando leemos, yo siempre digo, tómate un tiempo, no me importa si es a la mañana, si es en la noche o es al mediodía, pero dale un tiempo de calidad al Señor, porque cuando nosotros vivimos corriendo, la casa, el trabajo, todo el corre-corre, cuando nosotros vivimos corriendo, tenemos más nuestra mente en las cosas diarias de la vida, pero cuando ponemos más nuestra mente y nuestro corazón en las cosas de Dios, Él prospera nuestro camino. Lo que vamos a hacer está ahí. Ya no hay que ir así para buscarlo. Ya Dios lo tiene listo. Yo lo he visto en mi experiencia personal. No les cuento nada que alguien me contó. Y lo que les decía del año pasado, de esta muchacha que me fui del tema porque las cosas de Dios son tan que tienen para hablar de todo. La muchacha que era orgullosa y todo, esa muchacha con el mismo trabajo, con el mismo jefe, consiguió un préstamo, hizo su casita, tenía el terreno más de 15 años, no le alcanzaba ni el sueldo. Pero cuando ella buscó de conocer a Dios, Dios cumplió su palabra que dice que al que lo busca, Él lo recompensa. Y ahora la muchacha va a su casa nueva, hermosa, linda, y dice, Lisa, yo le tenía miedo a las lagartijas y no tenía el dinero para las puertas y las mallas. Y puedes creer que hasta eso me dio el Señor. Con mallas y todo me mudé. Y luego, teniendo 15 días en su casa nueva, le detectan cáncer. Y yo cuando le detectaron cáncer, que me enteré, yo dije, ay Diosito, capaz que va a decir, porque la vieja que yo conocía, la vieja mujer, era así, se quejaba por todo. Y yo dije para entre mí, ay Señor, dale fortaleza, porque es duro eso. Y resulta que me dice, Lisa, yo entiendo. ¿Puedes creer? Me dice, Lisa, que Dios me dio la casa 15 días antes que me detecten el cáncer para que yo esté en mi casita nueva, tranquila y en mi casa propia. Ay, ustedes se ríen, pero yo se los cuento y me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque así obra el Espíritu de Dios en una persona. Es agradecida y me llama para orar. Y dice en su oración, gracias Señor, porque esta prueba que tengo, yo te pido que tú querías que yo sea mejor, ayúdame a saber cuál es la lección que voy a aprender, todo está en tus manos. Y yo digo, bendito sea el Señor, esta no es la que yo conocí un día que no quería ir a la iglesia. Esta es una mujer llena del Espíritu. Y así les puedo contar una señora que era santera. Se bautizó hace un mes y medio, un mes o mes y medio en la iglesia de Hollywood. Era una mujer que le servía al diablo. Toda su vida santera. Consultaba con los caracoles, consultaba con todo. Y el día que vino a la lectura de la escritura conmigo, día a día, suavecito, el Espíritu de Dios la enamoró. Y hoy ustedes oyeran cómo habla de Dios. Dice, ay, mi Padre, gracias, Señor. Si tiene unas cosas que me emocionan cuando yo la oigo. Dice, vecinita, gracias, gracias porque me trajiste la salvación. Y yo digo, qué bonito inspirar a otros a conocer al Señor. Es una responsabilidad, porque como dice, con las obligaciones o con todo este tipo de que te presento al Señor, hay una responsabilidad, que es ser un testimonio, porque los ojos del mundo están puestos en nosotros, dice el apóstol. Y ustedes saben que hay gente que dice, esa es cristiana, y mírala, o míralo. Pero yo encontré en la escritura que el que te dice eso no es mejor que tú. Entonces, que nosotros debemos callar y saber que esa persona está en una lucha, pero que está en un camino,
porque esto es un camino. Unos van más adelante, otros van más atrás, pero todos estamos en el mismo camino, que es conocer al Señor, saber su voluntad, agradarle y recibir su bendición, porque no hay sino bendiciones a su lado. Incluso yo aprendí otra cosa, todo lo que le estoy diciendo de la lectura de la Biblia. Aprendí que cuando más mal estoy, que cuando ya no puedo yo, en lugar de soltarme de Dios, es cuando tengo que amarrarme y decirle como Jacob, no te dejaré si no me bendices. Y amarrarme con seguridad. Y aprendí también que si yo oro, oro, oro y clamo, Él me lo va a dar, lo que sea que le pida. Y muchas veces puede ser algo que ni me conviene, porque Dios es tan bueno que detiene, 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 pero llora uno tanto que toma. Pero cuando uno dice que sea no como yo quiero, sino como tú, porque tú eres el que conoce el fin desde el principio. Señor, yo quiero esto, pero no me des lo que yo quiero, dame lo que tú sabes que me va a ir bien. Y así les puedo contar más casos. Un militar que tomaba y le maltrataba a su mujer. Lo vi un día, pero cuando yo lo vi, me habían hablado cosas muy feas de él. Pero cuando yo lo tuve cara a cara, yo solo vi un hijo de Dios y le tuve amor a ese hombre joven, que yo le digo sobrinito, pero es un hombre de 45 años. Yo le digo sobrinito, ya después, ¿no? Yo te invito que todas esas cargas que llevas, ven a la lectura de la Biblia. Decían que era tan borracho que llamaba por teléfono. Están reunidos allí, ya, póngame al dueño, déles de todo de beber y yo pago. Y yo le digo un día cuando ya hablé con él, sobrinito, estás mal. ¿Cómo tú? Eso solo lo hace alguien que no tiene ni el pensamiento. ¿Cómo tú puedes del esfuerzo? ¿Cuánto te cuesta trabajar y hacer ese dinero? Oh, sí. Y entonces regalarlo. En la escritura habla, no te quiero decir el nombre de cómo es la persona que hace eso. Cuando tú puedes crecer y ser bello a los ojos de Dios, agradarlo, y tú vas a ver cómo Él bendice tu vida. Créanmelo, hermanitos, con Dios de testigo. Ese hombre no ha vuelto a tomar un trago. Le hablé unas palabras que no son mías, porque el Espíritu nos usa cuando nos dejamos usar. Y no es que yo sea la santa, no. Yo también soy una mujer con luchas y con dificultades, pero Dios tiene misericordia de nosotros y nos ayuda a que podamos inspirar a otros. Yo los invito a conocer la palabra de Dios, a leer cada día. Si quieren, se pueden unir al año bíblico conmigo. Estamos leyendo Segunda de Reyes. Hoy es el capítulo 19, 20 y 21, hasta hoy. 3 capítulos diarios, 4 los fines de semana y cada día hago un video de resumen con manera humilde y sencilla, porque en el grupo tengo católicos, tengo evangélicos, tengo bautistas. Entonces, de manera humilde y respetuosa, presentamos la palabra de Dios. Y no les digo, mire, esta es la Biblia que usted tiene que leer. No, yo le digo, ¿cuál tienes en tu casa? Esta. Si tienes Génesis, vamos a comenzar por allí. Y así, y la gente se ha dado cuenta que Dios es veraz, que Dios nos ama, que nos quiere bendecir, y empiezan a vivir unas frases tan bonitas. Miren, yo les voy a mostrar, miren mi Biblia, está llena de stickers. Por todo lado yo pongo stickers porque me emociono, porque después cuando doy la vuelta veo esas palabras lindas como dice, yo hago vivir, yo hago morir, o dice, ¿por qué le sirven al palo y la leña, a la leña y a la piedra? Entonces, porque Dios encima tiene así como un sarcasmo hacia los adoradores de imágenes, que les dice, en lugar de decirle a imágenes de piedra y de madera, le dice, le sirven a la leña y a la piedra. Entonces, uno aprende a conocerlo. Aquí Dios se muestra al hombre. Eso es una cosa que no tiene discusión con nada. Yo les digo algo, enamorémonos más del Señor. Eso es lo que nos va a salvar de estos días difíciles, a dejar de pensar en lo terrenal. Elevémonos más al cielo. Yo siempre le digo a la gente, ¿tú sabías que en el cielo las calles van a ser de oro? Sí, de oro. Y que las puertas son de perlas. Y que las paces de la ciudad santa son de piedras preciosas. Y que va a haber un mar de cristal. Cuando tú elevas tu mente a todo eso, y el apóstol Pablo, que era un erudito, que el apóstol Pablo no era cualquiera, era un hombre de punta que sabía la ley al revés y al derecho, encima se codeaba con toda la realeza, venía de una ciudad que era Damas, del Saulo de Tarso,
Tarso, que era un puerto principal, como decir Miami hoy. Yo estudié de Tarso y dice que era una metrópoli de su época. Él venía de allá, no venía del campo, como un profeta Amós me parece que venía del campo, porque Dios usa el del campo y el de la ciudad cuando Él quiere bendecir. Pero al apóstol no era cualquiera. Y sin embargo, esas edificaciones majestuosas que se veían en Grecia, que hoy nos quedan una que otra cosita, pero que eso era un esplendor. Sin embargo, el apóstol, habiendo estado en Roma, en Grecia, y que visitó el Asia Menor, sin embargo, él dice que estuvo en el cielo, en el tercer cielo, y que él no sabe si fue en visión o fue en presencia, en cuerpo, pero que una cosa dice, que su mente, en todo lo que les he dicho que él era, en su vasto conocimiento, él no puede decir lo que vio. ¿Saben por qué no puede decir lo que vio? Porque no se ha visto nunca. Usted habla de algo que usted vio, que usted conoce, ¿verdad? Ah, en Nicaragua hay tal cosa, hay una plaza, y usted, ya. O en el Ecuador les cuento que hay las Islas Galápagos, pero en el cielo nadie ha ido. Entonces él dice que él no puede expresar con sus palabras las cosas que vio en el cielo, que ni siquiera vienen a nuestra imaginación. Dios ha preparado un lugar para nosotros y el Señor Jesucristo dijo, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que estén conmigo, con donde yo estoy, ustedes también. Entonces, si nosotros nos emocionamos más en eso, le creemos más al Señor, nosotros vamos a recibir como recompensa esas bendiciones que son paz, gozo. En medio de la prueba uno está estable, uno está sereno, porque el Señor está con nosotros y porque le hemos creído. Yo digo una cosita más, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios no es antigua, tampoco es moderna. La palabra de Dios es eterna. Permanece porque Él permanece para siempre. Dios nos ha dado su palabra y este libro maravilloso que nos inspira, que nos empodera, que nos hace sentir firmes, seguros, bendecidos. Eso es lo que tenemos que leer. Después a mí no me importa cómo van los tiempos. ¿Por qué? Porque sé que cada día me acerco más a la reunión con el Señor. Y ese sí creo que va a ser un día que no va a tener comparación. A veces yo me pongo a pensar esas ceremonias de los Oscar, eso de los Grammy, que sí, que luces, que fuegos artificiales. Y yo me pongo a ver qué dice el Señor, dice el apóstol Pablo, que el mismo Dios descenderá del cielo con trompeta de Dios, con un coro de ángeles, con arcángeles. O sea, yo me imagino, eso es un evento que sobrepasa toda imaginación humana. Y eso sí debe ser como ruido de tambores y una fiesta en el cielo que la vamos a oír todos los moradores de la tierra. ¿Cómo nos enamoramos más de Él? A través de su palabra. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo le creemos? ¿Cómo esperamos? En esta Biblia hay algo mágico y milagroso que cuando lo leemos nosotros nos enamoramos del Señor cuando Él habla directo a nuestro corazón. Y les repito para terminar, Dios es un seductor. Los animo a buscarlo de corazón, a leer su palabra. Y no solo eso, mi hermano Jairo y mis hermanitos que están, a poder contagiar a otros a conocerlo, que eso es lo más bonito. Porque esto no es yo solita, yo aprendí, yo me quedo aquí. No, esto es hermano Jairo, en Cristo hay vida. Hermanita Olga, hermanita Juana, hermanita Estela, venga, usted está triste, venga a conocer una manera diferente de vivir. Esto es un estilo de vida, le digo a la gente, no es una religión, es una manera de vivir felices. Yo dije en una reunión el sábado pasado que invitamos a alguna gente en el Ecuador, le digo, esto no es venga, cámbiese de religión. Esto no es que venga a vernos la hermanita con la faldita abajo de la rodilla y la Biblia aquí, y todo el pelo sin peinarse. No. El Señor dice que quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Dice que seamos cabeza y no cola. Dice que quiere que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, pero nunca dejando la humildad y la sencillez de saber a quién servimos y en quién esperamos. Que el Señor me los bendiga. Gracias por su tiempo y espero haberlos podido inspirar a buscar otra vez de la Escritura, porque es más fácil una predicación, una canción, un versículo chiquito por ahí. Pueden seguir haciéndolo, pero les aviso de antemano que eso no mueve
qué sé yo, los ayuda a seguir de pie, porque el aire es gratis. Pero cuando ustedes buscan del Señor, hay vida, hay esperanza, hay gozo, hay felicidad, una felicidad indescriptible. La gente ve que uno tiene un problema, pero que no está así como que me muero, sino como que tengo esperanza y me arrodillo, lloro y clamo a Dios y Dios manda su respuesta. Y el ayuno, yo comparto con mucha gente, el ayuno es una bendición, una arma poderosa que Dios nos ha dejado para vencer todas las artimañas del enemigo. El Señor los bendiga, mi hermano Jairo. Gracias por la oportunidad de compartir.